un mensaje maravilloso. Mateo 26, versículo 17 en adelante. Amén. Estoy leyendo en Reina Valera, por favor, su merced me sigue con la lectura. Leemos todos unánimes juntos. El primer día de la fiesta de los discípulos, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quiere que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito en él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Padre Celestial, que tu Espíritu Santo obre con poder en nuestras vidas. Que seamos traspasados todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y que hoy tu Espíritu dé testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque, Señor, tú nos has comprado a precio de sangre. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Entonces ya usted más o menos sabe de qué estamos hablando, porque yo anuncié que iba a leer una porción del libro de Romanos. ¿Por qué leemos esta porción? Porque nosotros necesitamos entender qué es lo que sucede cuando el Rey de Reyes, Señor de Señores, muere en la cruz y derrama su sangre para la remisión de nuestros pecados. Hay una confusión tremenda en la iglesia de hoy, porque sí, ¿cuál se escucha mejor? Sí, 2, la misma, ¿no? Es una confusión tremenda porque hay muchas personas que piensan que no son dignos de tomar la cena del Señor. Y entonces nos agarramos entre nosotros diciéndonos: usted no es digno, usted no es digno, usted no es digno, yo sí soy digno, mi amigo quizás digno, y esto es un problema, porque no estamos entendiendo la obra que el Señor ha hecho en la cruz por todos nosotros. Yo había planeado hablar de este tema tomando el texto de Corintios 11, donde habla precisamente de no tomar la cena indignamente.
Pero ese texto habla de lo que ellos hacían cuando iban a tomar la cena. Lo voy a comentar rápidamente. Ellos se reunían, ¿sí? Y cuando hablaban de la cena era una cena normalita. Unos traían mucho, otros traían poco. Haga de cuenta nosotros aquí, vamos a hacer una cena. El uno trajo tamales, el otro trajo lechón, el otro trajo un cocido boyacense. Y cada uno llegaba con su cena, ¿sí? Unos tenían mucho, otros tenían poco, otros tenían nada. Y entonces, ¿qué pasaba? Unos ya llegaban llenos, hartos. Otros venían con hambre y no podían traer nada. Otros ya llegaban entonaditos, con traguitos en la cabeza. Y pues eso se convirtió, pues, perdió todo el sentido que tenía la reunión que ellos estaban haciendo para la cena. Entonces yo le pido en la casa a usted que lea Corintios 11, primera de Corintios 11, para que entienda el propósito de lo que el apóstol está diciendo ahí. Nos enseñaron que el propósito, vamos un momentico a Corintios 11, primera, ¿no? No se preocupe si usted viene por primera vez y yo me pierdo, porque yo me pierdo. ¿Sí? Dice el versículo 11, el versículo 18. Bueno, el 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Imagínense. ¿Por qué es preciso? 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. El apóstol les está haciendo una jalón de orejas. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No entendéis? ¿No tenéis en casas qué comer o qué beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. O sea, les está llamando y les están jalando las orejas por lo que les acabo de contar. Entonces, el 23 ya él empieza a explicar: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y ya leímos esa porción en Mateo. Y fíjese, finalmente él vuelve y repite lo que Jesús acaba de decir, y en el versículo 27, ¿ya lo tiene conmigo? Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, es la forma en que ellos venían a rendir este culto, este tiempo especial. Llegaban hartos, llegaban peleando, odiándose, llegaban borrachos, y Él los está reprendiendo. No por su conducta, si son pecadores o no pecadores, sino porque habían perdido esa reverencia que este culto reclamaba. Y dice ahí: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, estamos entendiendo que era indigno la forma en que lo hacían, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y miren lo que dice. Continúa con su llamado de atención por la conducta o por la forma en que ellos estaban rindiendo este culto. Dice: si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, vuelve y lo dice el apóstol: cuando os reunís a comer, pues esperaos unos a otros, es decir, háganlo en orden. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere.
Entonces les está enviando esta carta es para llamarle la atención. ¿Sí? Es como si venimos a rendir el culto y resultamos aquí con una parranda vallenata, con comida y con un desorden. No, ese no es el punto. Ese es el llamado de atención que les está hablando. El problema es que en las congregaciones nos están diciendo, hermano, si usted se siente digno, es decir, si no ha cometido ningún pecado, pase y tome la cena. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el único que puede tomar esta cena es el que no tiene pecado, pues entonces apaguemos todo y vámonos todos. Porque aquí todos somos, ¿qué? Pecadores. No hay nada que hacer. Apóstol Pablo decía, de los pecadores, yo soy el ¿qué? El primero. Entonces tenemos un lío y una confusión. Toda esta introducción para hablar un poquito acerca de esa obra. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz? Vamos a Romanos, voy a ir corriendo porque esto es supremamente importante. Capítulo, ¿qué dije? Cuando lo anuncié. Perdón. Romanos capítulo 6, ¿cierto? Aquí no está el 6, seguro. Ya lo encontré. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? El Señor manda 2 mandamientos corticos. En Marcos capítulo 1, versículo 15. El reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Sencillo. Mire, arrepentíos y creed ¿qué? En el evangelio. Entonces, el arrepentimiento es una palabra que significa cambio de camino, metanoia. El Señor dice, porque mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Arrepentimiento es cambiar de camino, porque los caminos del hombre los llevan a la muerte, a cambiar al camino ¿de quién? Del Señor. Cambio de camino. Eso es lo que referencia, ¿sí? Por eso dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? No quiero repetir esto, pero el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Claro está, 1 Corintios 15 del 1 al 4. Léalo en su casa, anote ahí. Resulta que cuando nosotros nos bautizamos, dice aquí el texto, que nosotros morimos juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo. De manera que morimos con Él. ¿Y qué sucede con ese pecado? Muere. Inmediatamente resucitamos, dice la Escritura, que nosotros somos criaturas nuevas. Nuevas criaturas. Esto ya todos lo sabemos, lo estoy diciendo como modo de introducción. Sigamos leyendo. Versículo 4. Ahí está explicando qué es el bautismo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sigamos leyendo. Porque si fuimos plantados, dice el Señor, la Biblia, que el Señor fue sepultado, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Recordando que el que levantó a Jesús de los muertos fue el Padre por medio de ¿quién? De su Espíritu Santo. El mismo Espíritu nos va a levantar. Es más, ya nos levantó porque Él ha venido, ya sellado y ahora habita en lo más oscuro.
que es nuestro corazón. Entiende que si usted ha creído, el Espíritu Santo ya habita en usted. Tenga la certeza, es lo que está escrito en la Biblia. Efesios capítulo 1, lea el primer capítulo. Dice ahí, sabiendo esto, ¿sí voy en el 6? ¿No? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo fue destruido ese cuerpo de pecado? Ay, pero yo sigo aquí, yo sigo teniendo malos pensamientos, yo salgo aquí creyendo que soy un santo y llegué a la esquina y me hicieron algo, me atracaron o hice algo, o vi una mujer, o etcétera, etcétera, y el pensamiento viene, pues mi chica, ya se me acabó la batería. No funciona así, no funciona así, no funciona así. Nosotros necesitamos entender por qué es que nosotros le recibimos a Él, por qué es que morimos juntamente con Él y resucitamos juntamente con Él, y qué es lo que está sucediendo en nosotros. Voy a saltarme, para no leer tanto, al versículo 14. ¿Ya lo tiene? Dice, y esta va a ser el centro de la predicación, entonces póngale atención desde el 14 al 17, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la ¿qué? La gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ahí está la respuesta. De ninguna manera. 16, ojo con este versículo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Cuál es el propósito de ser libertados del pecado? Dice ahí, para servirle a Él. Mire, ¿quiere saber qué quiere Dios de usted? Pues no es ni su casa, ni su carro, ni su plata, ni su diploma, ni su nada. Lo único que quiere es que usted lo honre a Él, que le sirva, Porque un mandamiento nos dio. Nadie tiene mayor amor que que el que da su vida por los demás. Él quiere que usted predique, Él quiere que usted vaya y cumpla su ministerio, porque a cada uno nos dio dones y ministerios. En ese tablero está la clase de anoche. Asómese. Y cada palabra que está escrita ahí es extraída de estos textos bíblicos. Lo que Dios anhela de usted, que le sirva de todo corazón. Dice que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos. Eso es todo lo que Él anhela. Esa gratitud, Señor, tú me rescataste, tú me compraste. Ahora voluntariamente, Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Mire conmigo esto. Cuando habla de esclavitud, yo no sé si ustedes recuerdan por allá. Me estaba acelerando, pero voy a parar. Dice ahí, porque es que me emociono también, porque es que esto es importantísimo. Entonces, ¿qué significa el bautismo? Que morimos juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo. Dice en Hechos 8:36. Iba un hombre, un eunuco en su carreta leyendo el libro de Jeremías, Isaías, creo que iba leyendo. Isaías. Y
Y Felipe le dice el Espíritu a Felipe, ve, acércate a la carreta y enséñale. Y Felipe se acerca y entonces le dice, ¿qué lees? Y le dice, no, pues estoy leyendo el profeta Isaías. Gracias, Isaías, pero no tengo que me explique. Y entonces él se sube a la carreta y lo acompaña y ambos leen la porción. Y entonces llega un momento donde el eunuco, entendiendo el evangelio, le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Cuando ellos vieron un río. Bueno, dice ahí, versículo Hechos 8:36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mira la respuesta que le da Felipe. No es que tienes que hacer el post-encuentro, el encuentro, tienes que diezmar, tienes que ofrendar. Si no te has casado, el eunuco no se iba a poder casar. Si no te has casado, entonces no puedes, ¿sí? Tú sí. Bueno, no le dijo nada. No le dijo nada de eso. Le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pregunta, para tomar la Santa Cena, ¿qué necesitamos? ¿Crees que Él es? Creo que Él es el Hijo de Dios. Pues ¿sabe qué? Bien pueda, tome la cena del Señor. No hay nada que impida, porque el Señor mismo lo da como mandamiento. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 6, vamos un momentico a Juan 6, lo dice el Señor con unas palabras majestuosas que muchos pastores deberían dormir soñando y leyéndolas y viviéndolas, porque este es el centro de lo que Cristo hizo por nosotros. Ya vamos a ver qué fue lo que hizo por nosotros. Juan capítulo 6, le damos solo un pedacito, el versículo 53 dice, Jesús les dijo, bueno, desde el 50, es que todo es hermoso, pero el 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, mire, es un condicional. Dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en nosotros. Entonces, hermano, usted no es digno, quédese sentado. ¿Sabe qué le está diciendo? Que la sangre de Cristo no sirvió para pagar por sus pecados. Y eso es tomar por inmunda la sangre de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Porque nos han desviado del camino. Nos han enseñado un evangelio diferente. Le dicen a la gente, usted no puede acercarse a Cristo hasta que no deje toda esa inmundicia allá afuera. Cuando el Señor le está pidiendo y le está diciendo, venga así como está. Yo soy el que lo limpio. Yo soy el que perfecciona la obra en cada uno de nosotros. Nadie jamás puede salvarse a sí mismo. Nadie, ni se salvará. Hasta la ley fue dada para eso. Para que viendo la ley, nosotros entendiéramos que somos unos pecadores y nos demos cuenta de que yo no puedo por mis propias fuerzas. Y necesito quien me compre. Necesito quien pague por mí. Vamos a ver qué es lo que históricamente, bíblicamente sucedía. Esto es maravilloso. Y esto fue lo que el Señor, pues, a través de su palabra, anoche me urgió para que lo cambiara. Nosotros, para empezar, tenemos que entender qué es lo que el Señor quiere a través de las escrituras de cada uno de nosotros. El propósito del libro, inclusive, está escrito con un título en sus Biblias. Miremos Juan capítulo
esto es al final, 21, 20. Quizás si tiene Reina Valera, dice el propósito del libro. No, Juan 20, 30 y 31. Ya lo tiene, le voy a dejar que lo busque. Dice ahí, el propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ojo a esto. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Quién contestó así? El eunuco. Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso cuando usted se está bautizando, usted repite cuando se va a bautizar, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en el nombre de Jesús. Eso es. ¿Qué necesita usted? Creer. ¿Qué necesita para tomar la senda? Creer. Porque todos nosotros, sin Cristo, somos inmundos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, miren lo que está sucediendo acá. Vamos, yo he hablado acerca de esto rápidamente, 2 o 3 cultos atrás, quizá lo repite y vuelvo, lo repito. Cuando le dicen al Señor, voy a hacerlo rápidamente, Señor, ¿cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7. Bueno, esas 70 veces 7 quiere decir 7 por 149, y hablaba de los años jubileos, que cada jubileo después del año 7 por 7, 49, el año 50 era un año ¿para qué? Donde los presos quedaban libres, las deudas se les perdonaban, la tierra se dejaba reposar, los esclavos eran libres, ¿sí? Entonces eso eran los jubileos y eso sucedía cada ¿qué? 50 años. Eso lo dice el libro de Levítico. Bueno, después usted leerá. Entonces, habían ciertas situaciones que pasaban en esta época. Y resulta que un esclavo, si tenía los recursos y si el amo era muy buena gente, muy querido, podía decir al amo, digamos que estos son los recursos, yo pago por mi libertad. Pero casi nunca un esclavo tenía, porque ¿de dónde un esclavo iba a sacar si es que el esclavo trabaja sin sueldo? ¿Sí Y eso se llamaba redimir. Entonces, ¿quién podía pagar por ese esclavo? Cuando las viudas, la mujer quedaba viuda y no tenía hijos, tenía que buscar por la ley levítica el pariente más cercano y casarse con el pariente más cercano y tener descendencia con el pariente más cercano, y esos descendientes eran hijos del esposo que había muerto, con el que no había tenido hijo. Esa es la ley del levirato. Y para los esclavos pues también habían condiciones. Vamos a abrir el libro de Levíticos para que lo entendamos mejor, porque yo cuento las cosas muy mal. Por eso es que me fascina leer la palabra del Señor. Entonces, vamos a Levíticos 25, porque leyendo la palabra es que nosotros podemos adquirir el conocimiento. Mi pueblo se perdió porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y no el conocimiento intelectual, sino el conocimiento de Él. Mire el versículo 25, Levíticos. De razón que no me daba, estoy en Deuteronomio. Hoy vamos a entender qué es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Dice ahí, ya les dije 25, Levíticos 25. Dice ahí, cuando tu hermano
empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y anote esa palabra, rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, esto era cuando el hombre es libre, ¿no? Usted sale y rebusca y viene y paga y listo. Pero ¿cómo hacía el esclavo? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a tener su posesión. Es decir, recuperaba lo que había perdido. Saltémonos al 39. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. ¿Por qué? Porque el año 49, el año 50 era jubileo y esta persona quedaba libre de ese compromiso. ¡Qué maravilla! El año entrante me voy, ya pago. ¿Por qué? Porque es jubileo y tengo la seguridad que por la ley voy a quedar en libertad. Nosotros tenemos un problema, porque el jubileo vendría a ser en el año 50 después de Cristo. Pare ahí, sigamos leyendo. Versículo 47. Esto nos compete a nosotros, que de acuerdo a la ley judía nosotros somos ¿qué? No somos judíos, somos ¿qué? Extranjeros. Y si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que hubiere vendido podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. ¿Quién podía hacer el rescate? El hermano más cercano. Y dice ahí el 49, o tu tío o el hijo de tu tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzasen, él mismo se rescatará. Nosotros tenemos un lío. ¿Entiende que nosotros estábamos vendidos al pecado? Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el Señor se encuentra con los fariseos en ¿qué fariseos? Judíos que habían creído en él. Juan capítulo 8. Miren lo que les dice. Versículo 31. ¿Ya lo tiene? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ellos no permanecían en la palabra. Creían, pero como creemos cuando estamos en el mundo. Todo el mundo sale y pregunte: ¿usted sabe quién es Jesús? Claro que sí. Ah, sí, el 24. Oh, la semana entrante es Semana Santa. ¿Pero realmente le conocen? No le conocen. Y si eran estos judíos que habían creído en él. Por eso él dice, 32, y si conociere la verdad os hará libres. Ay, ellos sí deberían entender lo que acabamos de leer en Levítico. Porque ellos sí, desde pequeñitos los ponían a leer. Ellos deberían entender qué es ser rescatados. Por favor, entienda lo que estamos hablando aquí con estos judíos. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos se creían libres.
Ellos pensaban que el Mesías venía era por ellos, por los judíos que habían creído, por los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, porque se creían que intachables, irreprensibles. Si Él viene por alguien, va a venir por nosotros. Les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú seréis libres? Jesús les respondió, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pregunto, ¿hemos pecado nosotros? Lo está diciendo Jesús. Pregunto, ¿somos esclavos del pecado? Ya no más. ¿Por qué? Es que esto es maravilloso. El amigo más cercano, el pariente más cercano, pagó por usted a precio de sangre en la cruz del Calvario por su libertad. Y si usted cree en esto, ya usted no es esclavo del pecado. ¿Estamos entendiendo? Es que no nos sirven las riquezas de este mundo. Nadie puede comprar esa libertad. Jamás, ningún hombre, por mucha plata que tenga. ¿Qué salmo leímos? ¿Salmo qué? 49. Miremos el Salmo 49. Esto es tremendo. Yo no sé si me están siguiendo. Dice el Salmo 49, versículo 3. No, desde más atrás un poquito, desde el versículo, veámoslo todo. Dice, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído. Declararé con el arpa mi enigma, porque ¿qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Mire lo que dice el 6. Los que confían en sus bienes, de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. 7, anote. Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano. ¿Quién puede comprar su salvación por más plata que tenga? Ninguno, nadie. Ni siquiera usted teniendo la plata, usted puede hacer nada con ella. ¿Sabe qué? Que lo entierren con todos sus millones en polvo de la tierra. Dice el versículo, ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano. Y aquí está el texto que liga perfecto, dice. Salmo 49, 8. Porque la redención, vuelvo y lo leo. Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su ¿qué? Su rescate. Y hasta están comillas. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Entiende que nadie podía comprarnos? ¿Entiende que no era jubileo? Que el jubileo era en el año 50. Jesús muere cuando él tiene 33. Entonces no había ninguna posibilidad de ser redimidos. Ninguna posibilidad de ser rescatados. ¿Quién nos rescata? Él viene, muere por nosotros en la cruz, derramó su sangre para que usted y yo, siendo pecadores, ahora tengamos libertad. Esa es la libertad que el Señor Jesucristo nos da. La libertad de que ya no servimos al pecado. Mire lo que le dice a los judíos que habían creído en Él. Bueno, el versículo, voy a leerlo todo para que tenga sentido. Juan capítulo 8, versículo 32. Le dice a los judíos que habían creído en Él. Ahora sí tiene todo el sentido lo que vamos a leer.
Y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que ustedes acaban de escuchar. Que Él nos compró a precio de sangre porque nadie podía pagar por nosotros. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe qué pasa cuando Él paga por usted, por su sangre? Usted pasa de ser esclavo a ser ¿qué? Hijo. ¿Y quién queda en la casa? ¿El esclavo o el hijo? Para siempre. Para siempre su misericordia. Esa es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y le dice a estos judíos que habían creído en Él, ustedes son esclavos del pecado. Entonces ustedes sí tienen un padre. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Familia, Él es nuestro pariente más cercano. Dice la Escritura que el Señor anhela una familia para Cristo. Nosotros debemos sentirnos gozosos, porque aún sin ser dignos, Él vino y murió en la cruz, derramó su sangre por nuestros pecados y nos dio salvación y vida eterna. Y ahora nos llama hijos, y ahora nos llama hermanos. ¿Y sabe cómo nos llama también? Amigos. ¿Por qué? Porque Él es el más cercano a cada uno de nosotros. Cuando el Señor dice, vosotros oraréis así, ¿qué nos está diciendo antes? Cerrada la puerta, entra a su aposento. ¿Y cómo debemos orar? Padre, usted está solo. Usted no dice, Padre mío que estás, no. Usted dice, Padre nuestro, porque Él está con usted. Padre nuestro significa yo y Él. Jesús está ahí con usted. Él es su amigo, Él es su pariente más cercano. Él es. Y en ningún otro hay salvación.